Huyó de sus padres tóxicos bajo la lluvia, descalza y desesperada. Vio un auto negro encendido, con la puerta sin seguro, y se lanzó dentro para esconderse. Lo que no sabía era que acababa de meterse en el coche de un jefe de la mafia. Y cuando él abrió la puerta y la encontró temblando en el asiento trasero, todo cambió. La lluvia golpeaba el rostro de Sophia Carter como agujas heladas mientras tropezaba por el estacionamiento de la terminal de Greyhound. Sus pulmones ardían. Sus tacones de diseñador, esos que su madre insistía en que la hacían ver presentable, habían quedado abandonados en un callejón 3 cuadras atrás, junto a un contenedor de basura. Tenía 22 años, estaba descalza y corría por su vida. Revisen la estación de autobuses. La voz de un hombre crepitó por una radio en algún lugar detrás de ella. El señor Carter quiere que encuentren a su hija. Sophia se agachó detrás de un sedán oxidado, con el corazón latiendo tan fuerte que creyó que se le iba a romper una costilla. La mochila en sus hombros, que solo contenía un cambio de ropa, su laptop y $200 que había robado del bolso de su madre, de pronto se sentía como si pesara 1 tonelada. Sabía que huir no sería fácil. Lo que no esperaba era que su padre enviara un equipo de seguridad tras ella en menos de 1 hora. A través de la cortina de lluvia los vio. 3 hombres con trajes negros, completamente fuera de lugar en una terminal de autobuses destartalada a las 11 de la noche de un jueves. Se estaban separando, revisando rostros, mostrándole algo a la gente en un teléfono. Probablemente su foto, la imagen perfecta de familia de la última Navidad, donde había sonreído a la cámara mientras se moría por dentro. Los dedos de Sophia temblaron al apretar la invitación de boda rota en el bolsillo de su abrigo. Letras doradas sobre cartulina color crema. El señor y la señora James Carter solicitan el honor de su presencia en el matrimonio de su hija Sophia Marie Carter con el señor Richard Castellano. La había encontrado 2 días antes en el despacho de su padre. Su boda planeada sin su conocimiento, arreglada sin su consentimiento. Richard Castellano, 53 años, 2 veces divorciado y actualmente bajo investigación por fraude de valores. El socio comercial de su padre, el hombre que había logrado hacer desaparecer un caso federal con una sola llamada. Y ahora Sophia entendía el precio de ese favor. No, susurró a la lluvia. No, no, no. Uno de los guardias de seguridad se giró en su dirección. A Sophia se le cortó la respiración. Tenía que moverse ya. Entonces lo vio. Un Mercedes-Benz negro encendido en las sombras, al fondo del estacionamiento, lejos de las luces. Las ventanas estaban polarizadas. El motor ronroneaba como una pantera dormida y, lo más importante, el asiento del conductor estaba vacío. Sophia no pensó. Ya no podía darse el lujo de pensar. Corrió. Sus pies descalzos golpearon el asfalto mojado mientras se lanzaba hacia el auto. Detrás de ella alguien gritó. No miró atrás. Llegó al Mercedes, arrancó la puerta trasera y se lanzó dentro. El interior olía a cuero y a algo metálico que no logró identificar. El agua goteaba de su cabello empapado sobre la tapicería costosa. Sophia cerró la puerta tan silenciosamente como se lo permitieron sus manos temblorosas y de inmediato se agachó en el suelo detrás del asiento del conductor, haciéndose lo más pequeña posible. A través de los vidrios polarizados vio haces de linternas barrer el estacionamiento. Los hombres de su padre se acercaban. Se tapó la boca para ahogar su respiración agitada. Por favor, no me encuentren. Por favor, no me encuentren. Por favor. La puerta del conductor se abrió. Todo el cuerpo de Sophia se puso rígido. El aire frío entró de golpe, trayendo consigo el olor de la lluvia y algo más. Pólvora. Sangre. Alguien se deslizó en el asiento del conductor con un gruñido de dolor apenas contenido. La puerta se cerró. Durante 3 latidos nadie se movió. Luego una voz masculina, baja y cargada de peligro, dijo, «Tienes 5 segundos para decirme quién te envió antes de que te ponga una bala en la cabeza».
El instinto de supervivencia de Sofía le gritó que se quedara escondida, pero su cuerpo la traicionó. Levantó la cabeza lentamente, con los ojos adaptándose a la poca luz. El hombre en el asiento del conductor estaba girado a medias, mirándola con los ojos grises más fríos que había visto en su vida. Tendría unos 30 años, el cabello oscuro pegado a la frente por la lluvia, y un rostro que parecía tallado en mármol, lleno de ángulos afilados y dureza. Su mano izquierda sujetaba el volante. La derecha sostenía una pistola apuntándole directamente a la cara. Pero fue la sangre que se filtraba a través de su camisa blanca, justo debajo de las costillas, lo que hizo que Sofía se quedara sin aire. «Te hice una pregunta», dijo. Su voz era firme pese al dolor evidente. Acento estadounidense, pero con algo más suave debajo. «Dinero de la costa este». «Dinero viejo». «Por favor», se oyó decir Sofía. La palabra salió como un susurro roto. «Por favor, no me lleve de vuelta con ellos». La expresión del hombre no cambió, pero algo parpadeó en esos ojos de granito. El arma no se movió. ¿De vuelta con quién? Mi padre. Sus hombres. Su voz se quebró. Estaba tan cansada, tan asustada. La adrenalina se estaba disipando y de pronto Sofía ya no pudo contener las lágrimas. No puedo volver. No puedo casarme con él. No lo haré. Durante un largo momento el hombre solo la miró. La lluvia golpeaba el techo del Mercedes. En algún punto a lo lejos los hombres seguían gritando, seguían buscando. Entonces, lentamente, bajó el arma. «Marco», dijo, y Sofía se dio cuenta de que hablaba a un auricular que ella no había notado. «Tenemos una situación». La puerta del copiloto se abrió. Apareció otro hombre, mayor, con cuerpo de linebacker, también armado. Miró a Sofía acurrucada en el suelo y levantó una ceja. «Jefe». Los ojos grises del conductor no se apartaron del rostro de Sofía. Cuando volvió a hablar, su voz era más baja, casi reflexiva. «Está asustada, no es estúpida», hizo una pausa, y acaba de decir algo muy interesante. «¿Qué hacemos con ella?» El hombre de ojos grises inclinó ligeramente la cabeza, estudiando a Sofía como si fuera un rompecabezas que aún no decidía si resolver o destruir. «Nos la llevamos», dijo por fin. «Quiero saber exactamente por qué alguien está tan desesperado como para esconderse en mi auto». Se giró de nuevo hacia el parabrisas y encendió el motor. Mientras el Mercedes salía suavemente del estacionamiento, Sofía alcanzó a ver por última vez al equipo de seguridad de su padre bajo la lluvia, completamente ajenos a que ella se les escapaba justo delante de sus narices. Había escapado de una pesadilla. Aún no sabía que había tropezado con algo mucho más peligroso. El Mercedes se deslizaba por las calles oscuras como un tiburón en aguas profundas. Sofía se incorporó del suelo y se sentó en el asiento trasero, dejando marcas de humedad en el cuero con su ropa empapada. Ya no le importaba. A través de los vidrios polarizados observó cómo su ciudad se transformaba. El centro familiar dio paso a zonas industriales que nunca había visto. Almacenes con ventanas rotas, calles sin nombre, lugares sobre los que su padre probablemente le había advertido desde niña. El hombre en el asiento del conductor, su captor, su salvador, no sabía cuál, manejaba con una mano en el volante. La otra la mantenía presionada contra su costado herido. Cada pocos segundos apretaba la mandíbula, la única señal de que sentía dolor. «Está sangrando», dijo Sofía en voz baja. «Lo sé. Necesitas un hospital. Necesito respuestas». Sus ojos grises se encontraron con los de ella en el espejo retrovisor. «Empezando por tu nombre». Sofía dudó. Pero ya no tenía sentido mentir. «Sofía Carter». El hombre a su lado, Marco, se tensó. Sacó su teléfono y empezó a escribir rápidamente. «Carter», repitió el conductor. «¿Cómo Carter Construcción, la empresa que está construyendo medio centro de la ciudad?» El estómago de Sofía se hundió.
conoce a mi padre. Sé quién es. Algo frío entró en su voz. Lo que hace que esto sea muy interesante. El Mercedes giró por un callejón tan estrecho que Sofía podría haber tocado ambas paredes si hubiera estirado los brazos por las ventanas. Se acercaron a lo que parecía un almacén abandonado. Puertas oxidadas, un muelle de carga roto, grafitis cubriendo cada superficie, excepto una cámara de seguridad escondida bajo el alero. Sofía casi no la vio. La puerta del garaje se levantó en silencio. Entraron y se cerró detrás de ellos con un golpe pesado que hizo que el corazón de Sofía se acelerara. El interior no tenía nada que ver con el exterior. Pisos de concreto limpio, iluminación profesional y al menos 6 hombres, todos armados, todos girándose para mirar el auto. El jefe está herido, dijo Marco a su teléfono incluso antes de que estacionaran. Preparen al doc. El conductor apagó el motor y se quedó quieto un momento, como reuniendo fuerzas. Luego abrió la puerta y salió en un solo movimiento fluido que debió costarle. Cuando se enderezó por completo, Sofía se dio cuenta de lo alto que era, al menos 1,88 m, con hombros anchos bajo la camisa empapada de sangre. Marco rodeó el auto y abrió la puerta de Sofía. Despacio. Ella bajó con las piernas temblorosas. El almacén se sentía como una tumba, frío y lleno de eco. Los 6 hombres armados se habían acercado, formando un círculo suelto. Sus miradas tenían el vacío plano de quienes han visto violencia y ya no sienten nada. Uno de ellos, más joven que los demás, con una cicatriz sobre la ceja, levantó su arma y la apuntó al pecho de Sofía. Podría traer un micrófono. Lorenzo podría estar guiándolos directo hasta aquí. Lorenzo. Así que ese era su nombre. Baja el arma, Tony, dijo Lorenzo sin alzar la voz. Pero jefe. Dije que la bajes. Había acero debajo de esas palabras tranquilas. Tony dudó, luego bajó el arma, aunque su mirada seguía siendo hostil. Lorenzo se giró para mirar a Sofía de frente por primera vez desde que salieron de la estación de autobuses. Incluso herido, empapado por la lluvia y la sangre, se movía como un rey inspeccionando su reino. La observó, de verdad la miró, y Sofía se sintió expuesta de una forma que no tenía nada que ver con su ropa mojada. Está asustada, no es estúpida, dijo Lorenzo, hablando a sus hombres pero mirándola a ella. La gente asustada corre hacia la seguridad, no hacia el peligro. A menos, dio un paso más cerca, a menos que el peligro sea exactamente a donde los enviaron. La garganta de Sofía se secó. No entiendo. ¿No entiendes? Lorenzo empezó a rodearla lentamente, como un detective examinando una prueba. La hija de James Carter aparece en mi auto la misma noche en que alguien intenta matarme. ¿Cuáles son las probabilidades? Alguien intentó. La mente de Sofía iba a toda velocidad. La sangre. El arma. Yo no sabía. Lo juro. No sabía de quién era el auto. Solo lo vi encendido y necesitaba esconderme y por casualidad elegiste el vehículo del único hombre en la ciudad al que tu padre querría ver muerto. Las palabras la golpearon como agua helada. ¿Mi padre quiere matarlo? Lorenzo dejó de rodearla. Estaba lo suficientemente cerca como para que ella viera el agua de lluvia aún goteando de su cabello, el cansancio en sus ojos debajo de la sospecha. ¿De verdad no sabes quién soy? No. ¿Y tu padre nunca mencionó el nombre Lorenzo Vitali? Sofía negó con la cabeza. El nombre no significaba nada para ella. Marco, que había estado revisando algo en su teléfono, levantó la vista. Jefe, está diciendo la verdad sobre haber huido. Hay un reporte de persona desaparecida presentado hace una hora. La policía la está buscando. Tony intervino. Eso es exactamente la historia de cobertura que usarían. Lorenzo levantó la mano pidiendo silencio. Estudió el rostro de Sofía durante lo que pareció una eternidad. Ella se obligó a no apartar la mirada.
Aunque cada instinto le gritaba que corriera, no había a dónde huir de todos modos. Dime algo, dijo Lorenzo por fin. Esos hombres que te perseguían en la estación de autobuses. La seguridad de tu padre. Sí. ¿Y qué pasa si te encuentran? Las manos de Sofía se cerraron en puños. Me llevan de vuelta. Mi padre me casa con su socio comercial. Me convierto en propiedad dentro de un trato que jamás acepté. Algo cambió en la expresión de Lorenzo. Solo por un segundo, la frialdad se resquebrajó y Sofía vio algo crudo debajo. Tal vez reconocimiento. Tal vez un recuerdo. Marco, dijo en voz baja. Llévala a la sala de retención. Consígueme ropa seca, agua y comida. Lorenzo, empezó Tony. Se queda aquí esta noche. Bajo vigilancia. Los ojos grises de Lorenzo se encontraron una vez más con los de Sofía. Mañana, cuando ya no esté sangrando y piense con claridad, veremos si eres un accidente o una trampa. Se dio la vuelta y caminó hacia una puerta al fondo del almacén. Cada paso era medido y controlado, pese a la herida en el costado. Uno de los hombres se apresuró a seguirlo. Marco le indicó a Sofía el camino con su arma. El gesto era educado, pero seguía siendo un arma. Por aquí, señorita Carter. Mientras lo seguía hacia el interior del almacén, pasando por habitaciones que parecían parte de una instalación militar, Sofía comprendió una verdad terrible. Había huido de una jaula solo para encontrarse encerrada en otra. La única diferencia era que esta jaula tenía a un hombre que la había mirado y se había visto reflejado en ella. La sala de retención resultó ser un pequeño departamento, con dormitorio, baño y una cocineta que casi no parecía usada. Marco la dejó con una toalla, unos pantalones deportivos y una camiseta que le colgaba como si fuera una tienda de campaña. La puerta se cerró con llave desde afuera. Sofía se secó y se cambió, luego se sentó en el borde de la cama, mirando a la nada. Su teléfono seguía en la mochila, apagado, con la batería retirada. Su padre podía rastrear cualquier cosa. Lo había aprendido por las malas cuando tenía 16 años y trató de visitar a una amiga que él no aprobaba. No sabía cuánto tiempo pasó así. Minutos, horas. El tiempo parecía roto. Cuando la puerta por fin se abrió, Lorenzo estaba en el umbral. Se había cambiado a una camiseta negra de manga larga, y alguien claramente había suturado su herida. Un vendaje blanco asomaba por debajo de la tela. Su rostro se veía menos pálido, pero el cansancio aún sombreaba sus ojos. Llevaba 2 botellas de agua y una bolsa que olía a comida china. «Necesitas comer», dijo entrando. Marco apareció detrás de él, custodiando la puerta sin entrar. Sofía no se movió. ¿Vas a matarme? Eso depende. Lorenzo dejó la comida y el agua sobre la pequeña mesa. ¿Vas a decirme la verdad? Ya lo hice. No. Sacó una silla y se sentó despacio, como si el costado aún le doliera. Me dijiste que estabas huyendo. No me dijiste por qué tu padre presentaría un reporte de persona desaparecida mientras al mismo tiempo enviaba seguridad privada para arrastrarte de vuelta a casa. No me hablaste de Richard Castellano. La cabeza de Sofía se levantó de golpe. ¿Cómo sabes? Es mi trabajo saber cosas. Lorenzo abrió una de las botellas y la deslizó hacia ella. Castellano está bajo investigación federal. Fraude bursátil, uso de información privilegiada, posibles cargos RICO. Hace 3 meses el caso era irrefutable. Hace 2 semanas, el fiscal principal lo abandonó. Sin explicación. Los archivos fueron sellados. Las manos de Sofía temblaron. Tomó la botella solo para tener algo que sostener. Mi padre hizo una llamada. Una llamada no hace desaparecer cargos federales. Si lo hace cuando sabes que senadores aceptaron sobornos por contratos de construcción. Cuando sabes que jueces tienen cuentas offshore.
Cuando has pasado 30 años construyendo un imperio inmobiliario basado en chantaje y sobornos en lugar de trabajo real. Las palabras salieron de Sofía como veneno que había contenido demasiado tiempo. Mi padre no construye edificios, señor Vitali. Construye poder. Lorenzo se recostó, observándola. Y Castellano necesitaba el poder de mi padre para que sus problemas legales desaparecieran. Mi padre necesitaba las conexiones de Castellano para evitar su propia auditoría. La voz de Sofía se quebró. El matrimonio era el sello de su trato. Castellano consigue una esposa joven que luce bien en las fotos y lo hace parecer respetable. Mi padre consigue un socio que puede manipular mercados y esconder dinero. Y tú eres intercambiada como propiedad. Yo sonrío y doy las gracias. Rió, pero el sonido fue amargo. Encontré la invitación hace 2 días. Letras doradas, boda en primavera. Ya habían reservado el lugar. Ni siquiera iban a preguntarme. Solo iban a decirme cuándo presentarme. Marco se movió en la puerta. La expresión de Lorenzo siguió siendo impenetrable, pero algo había cambiado en la tensión de su mandíbula. La constructora de tu padre, dijo Lorenzo despacio. Carter Construction. Están trabajando en 3 proyectos grandes en el centro ahora mismo. 5, en realidad. Las 2 torres de Broad Street, el centro de convenciones, la ampliación del hospital y el desarrollo del malecón. ¿Quién financia el proyecto del malecón? Sofía frunció el ceño. No lo sé. Mi padre mantiene los detalles financieros en privado. ¿Por qué? Morelli Holdings. El nombre no le dijo nada. Sofía negó con la cabeza. Lorenzo se levantó y caminó hasta la pequeña ventana, mirando hacia la nada. Cuando volvió a hablar, su voz era baja. Peligroso. Don Morelli. Controla los muelles, los sindicatos, a la mitad de los políticos de esta ciudad. Desde hace 5 años intenta legitimar su dinero a través de contratos de construcción. Y tu padre ha sido su lavadora. El estómago de Sofía se desplomó. ¿Estás diciendo que mi padre trabaja para el crimen organizado? Estoy diciendo que tu padre lava dinero del crimen organizado y lo llama construcción. Lorenzo se giró para mirarla. Eso significa que cuando huiste esta noche, cuando te metiste en mi auto, hizo una pausa, huiste del diablo directo hacia su enemigo. La habitación pareció inclinarse. Tú y este Morelli. Tenemos historia. La forma en que Lorenzo lo dijo dejó claro que esa historia estaba escrita con sangre. Él me quiere muerto. Yo lo quiero bajo tierra. Hemos estado en un punto muerto durante 2 años porque ninguno puede moverse sin iniciar una guerra que destruya media ciudad. Sofía se puso de pie, retrocediendo. Entonces, ¿qué soy yo? ¿Una rehén? ¿Una moneda de cambio? Eres una oportunidad. Lorenzo se acercó y Sofía vio algo calculador entrar en su expresión. La hija de James Carter, desaparecida, asustada, dispuesta a hablar sobre los negocios ilegales de papá. Inclinó la cabeza. Dime, Sofía, ¿cuánto sabes de los registros financieros de tu padre? Ella pensó en todas esas noches viendo a su padre trabajar en su despacho. En todas las veces que dejaba la laptop abierta cuando atendía llamadas. Lo ayudaba con papeleo cuando estaba en la universidad, antes de que decidiera que debía ser decorativa en lugar de útil. Aún tengo acceso a algunas de sus cuentas antiguas en la nube. Nunca cambió las contraseñas. Los ojos de Lorenzo brillaron como los de un hombre que acaba de recibir una mano ganadora. ¿Puedes entrar ahora? Tal vez, si no me ha bloqueado todavía. Pero no entiendo qué. Tu padre te ha protegido de su mundo, manteniéndote ignorante, manteniéndote limpia. Lorenzo dio un paso más cerca. Pero ahora estás en mi mundo. Y en mi mundo, la información es moneda. ¿Quieres libertad de los planes de tu padre? Sofía asintió despacio.
Entonces ayúdame a destruir al hombre que ha permitido esos planes. La voz de Lorenzo bajó casi a un susurro. Ayúdame a derribar a Morelli. Cuando él caiga, el imperio de tu padre caerá con él. Sin matrimonio arreglado. Sin más jaula. ¿Y si me niego? Lorenzo sostuvo su mirada. Entonces mañana por la mañana te pongo en un auto y te envío de vuelta con tu padre con una nota educada. Estarás casada con Richard Castellano antes de que termine el mes, y esta noche solo será un mal sueño. El corazón de Sofía martilleaba. Pensó en el despacho de su padre, en la invitación de boda. En la mano de Richard Castellano sobre su hombro en la última gala benéfica, los dedos clavándose de forma posesiva. Pensó en el hombre de mirada fría frente a ella, ofreciéndole algo que nadie más le había dado jamás. Un arma para defenderse. Te ayudaré, dijo. Lorenzo sonrió. No llegó a sus ojos. Entonces, bienvenida a la guerra, Sofía Carter. El amanecer se filtró por las ventanas del almacén como un invitado indeseado. Sofía había pasado la noche en la cama, incapaz de dormir, escuchando voces apagadas y pasos al otro lado de la puerta cerrada. En algún momento, alguien había deslizado una taza de café y un sándwich de desayuno por la puerta. Había comido de forma mecánica, sin saborear nada. Cuando Lorenzo finalmente fue por ella, se veía peor que la noche anterior. Ojeras oscuras rodeaban sus ojos y se movía con la precisión cuidadosa de alguien que controla el dolor. Nos vamos, dijo sin preámbulos. ¿Ahora? ¿A dónde? A un lugar que Morelli no conoce. Señaló su mochila. Lleva todo. No vamos a volver aquí. 20 minutos después, Sofía se encontró en el asiento trasero de otro auto, un sedán gris común que parecía pertenecerle a una mamá de equipo de fútbol. Marco conducía. Lorenzo iba en el asiento del copiloto, revisando su teléfono de vez en cuando y dando instrucciones en voz baja. Condujeron hacia el norte, alejándose del distrito industrial, entrando en barrios cada vez más vacíos. Finalmente se detuvieron frente a lo que parecía una capilla abandonada. Muros de piedra cubiertos de hiedra, vitrales oscuros y polvorientos, una puerta de madera colgando torcida de las bisagras. «Estás bromeando», dijo Sofía. «Fue desconsagrada hace 15 años», respondió Lorenzo al bajar del auto. La arquidiócesis la vendió a un desarrollador que se declaró en bancarrota. Desde entonces está en un limbo legal. Nadie recuerda que existe. Tenía razón. La capilla estaba en una esquina olvidada, rodeada de árboles crecidos y una cerca oxidada. Parecía sacada de una novela gótica. Por dentro, el lugar estaba sorprendentemente limpio. Alguien lo había preparado. Había una camilla con mantas, botellas de agua, comida enlatada apilada donde antes estaba el altar, una lámpara a pilas y un botiquín de primeros auxilios. Una de mis casas seguras, explicó Lorenzo. Tengo 6 repartidas por la ciudad. Esta es la más tranquila. Marco hizo una revisión rápida del perímetro y luego asintió hacia Lorenzo. Todo despejado, jefe. Estaré afuera. Cuando quedaron solos, Lorenzo caminó hasta uno de los bancos cubiertos de polvo y se sentó despacio, llevando la mano a su costado herido. Bajo la luz tenue que entraba por los vitrales, parecía casi humano. Cansado. Mortal. Sofía dejó la mochila en el suelo y se giró hacia él. ¿Y ahora qué? ¿Me escondes en una iglesia mientras tú le declaras la guerra a un jefe mafioso? Ese es el plan. ¿Durante cuánto tiempo? El tiempo que tome terminar los asuntos con Morelli. Lorenzo sostuvo su mirada. Pueden ser semanas, pueden ser meses. Pero estarás bajo mi protección. A salvo. Nadie te tocará. La palabra hizo que algo punzante se retorciera en el pecho de Sofía. Protegida como si fuera una posesión, algo que debía ser vigilado, guardado y controlado, igual que su padre siempre había hecho. No, dijo. Lorenzo alzó una ceja.
No, no huí de una jaula solo para encerrarme en otra. Sofía cruzó los brazos, sintiendo cómo se enderezaba su espalda. No soy una damisela que necesita ser escondida mientras los hombres se encargan de los negocios. Lorenzo, tengo información que necesitas. Acceso a los archivos de mi padre. Conozco su agenda, sus contactos, sus protocolos de seguridad. Su voz se hizo más firme. ¿Quieres derribar a Morelli? También tendrás que derribar a mi padre. Y yo soy la única persona que puede ayudarte a hacerlo. Lorenzo la observó durante un largo momento. ¿Entiendes lo que estás ofreciendo? Esto no es espionaje corporativo. La gente de Morelli mata informantes. Lentamente. Lo entiendo. Porque si me quedo sentada en esta capilla esperando, sigo siendo la misma chica asustada escondida en el asiento trasero de un auto. Sofía dio un paso adelante. No necesito que me salven, señor Vitali. Algo cruzó el rostro de Lorenzo. Apartó la mirada hacia el vitral que mostraba a algún santo olvidado. Cuando habló, su voz era más baja de lo que ella la había oído jamás. Yo pensaba igual que tú. 17 años, demasiado orgulloso para aceptar ayuda de nadie. Mi padre acababa de morir, asesinado en realidad, por personas que él consideraba amigos. Heredé sus deudas, sus enemigos, sus guerras. Se tocó el costado herido sin darse cuenta. Le dije a todos que no necesitaba que me salvaran, que me encargaría solo. ¿Y qué pasó? Casi muero. Varias veces. Lorenzo volvió a mirarla. Luego alguien a quien apenas conocía. Un hombre que no le debía nada a mi padre me sacó de un almacén en llamas. Recibió una bala al hacerlo. Me dijo algo que nunca olvidé. ¿Qué? Dijo, el orgullo es un lujo para quienes no están siendo casados. Lorenzo se levantó y se acercó hasta quedar a pocos pasos de ella. Déjame preguntarte algo, Sofía. Si hubieras sabido de quién era el auto en el que te metiste anoche, si hubieras sabido que yo estaba herido y era peligroso y todo lo que tu padre te enseñó a temer, ¿igual te habrías subido? Sofía pensó en la lluvia, el miedo, la desesperación. Sí. ¿Por qué? Porque la gente desesperada no tiene el lujo de elegir perfecto. Tomamos las opciones que tenemos y esperamos que no nos destruyan. La sombra de una sonrisa tocó los labios de Lorenzo. Yo tampoco lo tuve hasta que alguien lo intentó. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Sofía se dio cuenta de que estaba viendo algo que no esperaba en ese hombre frío y peligroso. Reconocimiento. Él entendía lo que se sentía estar atrapado, ser casado, quedarse sin opciones. Esto es lo que te ofrezco, dijo Lorenzo. No protección. Asociación. Tú me ayudas a acceder a los archivos de tu padre. Yo te ayudo a mantenerte con vida el tiempo suficiente para usarlos. Cuando todo termine, te vas libre. Sin deudas, sin obligaciones. Y si fallamos, probablemente muramos los dos. Extendió la mano. Pero al menos moriremos peleando y no escondidos. Sofía miró su mano extendida. Pensó en todo lo que había perdido en las últimas 24 horas. Su casa, su familia, su futuro entero. Pero de pie en esa capilla abandonada al amanecer, frente a un hombre que debería aterrarla y que de algún modo no lo hacía, se dio cuenta de que también había ganado algo. Una elección. Una de verdad. Tomó su mano. Su agarre era firme, cálido y completamente estable pese a la herida en su costado. Socios, dijo ella. Socios, aceptó Lorenzo. Ahora, vamos a reducir a cenizas el imperio de tu padre. Aunque las autoridades no han nombrado sospechosos, fuentes dentro del departamento nos dicen que están investigando a asociados conocidos de Lorenzo Vitali, el presunto jefe criminal que ha evadido el procesamiento durante más de 5 años. Según informes, Vitali estuvo en la misma zona que la señorita Carter anoche, aunque la policía insistió en que podría ser coincidencia. Coincidencia, murmuró Marco.
Claro. Lorenzo tomó el teléfono y cortó la transmisión. Su rostro se volvió frío, calculador. ¿Qué tan rápido se difundió? Está en todos los canales, locales y nacionales. Twitter está explotando. El hashtag Encuentren a Sofía Carter ya es tendencia. Marco se pasó la mano por el cabello. Tu nombre está en la mitad de los tweets. Morelli, dijo Lorenzo en voz baja. Está empujando la narrativa, conectándome públicamente con su desaparición. Si algo le pasa ahora, yo soy el primer sospechoso. Si me arrestan por secuestro, su mayor problema desaparece en una prisión federal, terminó Sofía, mareada. Mi padre juega al padre preocupado mientras te pinta como el villano. Y Morelli lo amplifica. Lorenzo empezó a caminar de un lado a otro. Y tu padre te recupera, te obliga a ese matrimonio y mantiene su imperio intacto. Tenemos que movernos. Marco dijo, esta capilla puede estar olvidada, pero no lo seguirá estando. Media ciudad la está buscando ahora. Lorenzo asintió con decisión. Trae el auto. Vamos a la ubicación de Maple Street. Jefe, eso es solo un departamento. Sin seguridad, sin respaldo. Exactamente. Estarán vigilando los almacenes, las propiedades conocidas. No esperarán que la escondamos a plena vista. Se volvió hacia Sofía. ¿Puedes verte diferente? Lo suficiente para que no te reconozcan. Sofía pensó en la chica de las noticias. Ropa de diseñador, cabello arreglado por profesionales, maquillaje perfecto. Sí, pero necesitaré cosas. Marco, pasa por una farmacia de camino. Gorra, lentes de sol. Mantén la cabeza baja. Lorenzo miró a Sofía. A partir de ahora, no eres Sofía Carter. Necesitas un nombre nuevo. ¿Cómo cuál? Algo común. Olvidable. Pensó un momento. Elena Costa. Es italiano pero no es raro. Funciona con tus rasgos. Elena Costa. Sofía lo repitió en silencio, probándolo como un abrigo que no le quedaba. Se sentía extraño. Pero, pensándolo bien, Sofía Carter también se había sentido equivocada durante 22 años. 2 horas después, Sofía estaba de pie en el pequeño baño de un departamento modesto en Maple Street, mirando a una extraña en el espejo. La farmacia le había dado todo lo que necesitaba. Tinte barato, tijeras, lentes de lectura sin aumento, maquillaje distinto. Se había cortado el cabello largo y oscuro hasta los hombros, lo había teñido de un castaño apagado, y había descubierto que sin los reflejos caros ni el peinado profesional, se veía completamente común. Elena Costa le devolvía la mirada desde el espejo. Nadie miraría 2 veces a esa chica en el metro. Nadie la reconocería en las fotos borrosas de las noticias. El departamento era tan anónimo como su nueva apariencia. Un dormitorio, cocina pequeña, muebles que parecían de tienda económica. El tipo de lugar donde los vecinos se metían en lo suyo y nadie hacía preguntas sobre la chica callada del 3B. Sofía, Elena, apoyó las manos en el lavabo, estudiándose. En algún lugar de la ciudad, su padre seguía actuando como el padre devastado. La policía buscaba. Los medios especulaban. Y ella estaba escondida en el departamento de un extraño con un hombre que la mayoría de la ciudad creía un criminal. ¿Estás bien? La voz de Lorenzo llegó desde la puerta. Ella se giró. Él también se había cambiado. Gorra puesta, tratando de desaparecer en una ciudad que ahora lo buscaba. No me reconozco, dijo en voz baja. Lorenzo entró al baño. En el espacio estrecho parecía aún más alto, más imponente. Pero al mirar su reflejo en el espejo, algo en su expresión se suavizó. Bien, dijo. Eso significa que está funcionando. Hizo una pausa. Por lo que vale, lo siento. Sé que esto no es a lo que te apuntaste. Me apunté a destruir el imperio de mi padre.
No pensé que usaría mi desaparición como un arma tan rápido. Sofía Elena encontró su mirada en el espejo. Es bueno en eso. Tomar una situación y torcerla hasta quedar como la víctima. También lo es Morelli. Lorenzo se apoyó en el marco de la puerta. Los dos están jugando el mismo juego ahora. Eso significa que tenemos que jugar más inteligente. ¿Cómo? Primero, te mantenemos invisible. Elena Costa vive aquí, paga su renta a tiempo, no causa problemas. Solo otra chica más en la ciudad. Sus ojos grises se clavaron en los de ella. Segundo, empezamos a escarbar en los archivos de tu padre. En silencio, con cuidado. Necesitamos pruebas que conecten a Morelli con Carter Construcción. Y tercero, una sonrisa peligrosa cruzó el rostro de Lorenzo, hacemos que crean que están ganando. Que se relajen. Que piensen que estoy desesperado, que tú estás aterrada, que su plan funciona. Se separó del marco. La gente comete errores cuando cree que ya ganó. Elena Costa miró una vez más a la desconocida en el espejo. En algún lugar estaba Sofía Carter. La hija perfecta, el trofeo decorativo, la chica que sonreía, obedecía y nunca causaba problemas. Esa chica ya no existía. Hagamos que se arrepientan de subestimarme, dijo. La sonrisa de Lorenzo se amplió. Ahora sí piensas como una Vitali. Pasaron 3 días en un silencio extraño, suspendido. Elena Costa tenía que pensar en sí misma así ahora, cayó en una rutina que se sentía ajena y extrañamente reconfortante. Se despertaba temprano, hacía café en la pequeña cocina y pasaba horas en su laptop accediendo a las antiguas cuentas en la nube de su padre. Marco pasaba 2 veces al día con comida y suministros, siempre revisando el perímetro, siempre atento a posibles seguimientos. Lorenzo llegaba cada noche, siempre después de que oscurecía. La tercera noche llegó con bolsas de comida para llevar y moviéndose con menos rigidez que antes. La herida en su costado estaba sanando. La expresión de Lorenzo se endureció. Lo vi. Es bueno en esto. En actuar, en hacer que la gente crea que es algo que no es. La voz de Elena se volvió plana. Cuando tenía 8 años, se olvidó por completo de mi cumpleaños. Al día siguiente hizo una fiesta enorme. Ponis, magos, todo. Invitó a los reporteros de Sociedad y se aseguró de que todos vieran qué padre tan devoto era. ¿Y tú? Sonreí para las cámaras como una buena hija. Movió la comida en su plato. He estado sonriendo para las cámaras toda mi vida. Lorenzo guardó silencio un momento y luego dijo, mi hermana solía decir que las personas que actúan la felicidad suelen ser las que mejor entienden la tristeza. Elena levantó la mirada. ¿Tu hermana? Isabella. Murió hace 6 años. Su voz era neutra, pero Elena percibió el peso detrás. Era buena leyendo a la gente. Mejor que yo. ¿Qué le pasó? Esa es una historia para otra noche. Lorenzo se levantó y empezó a recoger los recipientes vacíos. Ahora mismo tenemos algo más importante que manejar. Caminó hasta el pequeño closet junto a la puerta y sacó un estuche metálico que Elena no había notado antes. Cuando lo abrió sobre la mesa, ella vio una pistola encajada en la espuma, compacta, negra, letal. El estómago se le tensó. ¿Qué es eso? Una Glock 19, 9 milímetros, cargador de 15 balas. Lorenzo la levantó con naturalidad, revisando de inmediato la recámara. Equipo estándar para gente que necesita defenderse y no puede darse el lujo de fallar. Lorenzo, yo no. Los hombres de Morelli te están buscando. Y también la gente de tu padre. No puedo estar aquí todo el tiempo. Dejó el arma sobre la mesa y la miró con seriedad. Si alguien entra por esa puerta cuando estés sola, tienes que saber cómo defenderte. Elena miró fijamente el arma. Se veía más pequeña que en las películas, más real. Nunca he sostenido una pistola.
Entonces esta noche aprendes. Pasó los siguientes 20 minutos enseñándole lo básico. Cómo sostenerla correctamente, cómo revisar si estaba cargada, dónde estaba el seguro. Sus instrucciones eran claras, pacientes, nunca condescendientes. Cuando finalmente puso el arma descargada en sus manos, Elena se sorprendió por lo pesada que era. Pesa más de lo que esperaba. La responsabilidad suele pesar así. Lorenzo se colocó detrás de ella y ajustó su agarre. Dos manos firmes, sin tensión. Alinea las miras, el punto delantero en el centro de la ranura trasera. Exhala despacio cuando aprietes el gatillo. No lo jales. Elena trató de concentrarse, pero era muy consciente de lo cerca que estaba él, de cómo su voz había bajado a ese tono paciente de instructor, de cómo sus manos guiaban las de ella sin imponerse. ¿Por qué haces esto?, preguntó en voz baja. Te estoy enseñando a disparar. Ella bajó la mirada al arma. ¿Me estás confiando esto? Podría apuntarte ahora mismo. Las manos de Lorenzo se apartaron. Dio un paso al frente y la miró con calma absoluta. Podrías, admitió. Pero no lo harás. ¿Cómo lo sabes? Porque tú confiaste en mí primero con tu vida. Sus ojos grises se clavaron en los de ella. Esa noche en el coche estabas aterrada. No tenías idea de quién era yo. Y aún así me suplicaste que no te llevara de vuelta con tu padre. Pusiste tu seguridad en manos de un extraño porque tu instinto te dijo que era la elección correcta. La garganta de Elena se cerró. Eso fue desesperación, no confianza. A veces son lo mismo. La expresión de Lorenzo se suavizó apenas, lo suficiente para que ella lo notara. Elegiste confiar en mí cuando no tenías nada. Ahora yo elijo confiar en ti cuando tengo todo que perder. Eso hacen los socios. Por un largo momento solo se miraron. El departamento estaba en silencio, salvo por los sonidos lejanos de la ciudad, sirenas, tráfico, la vida siguiendo su curso mientras ellos se escondían en las sombras. Entonces Lorenzo sonrió. Fue una sonrisa leve, casi imperceptible, pero auténtica. La primera sonrisa real que Elena le veía desde aquella noche lluviosa en la terminal de autobuses. Además, añadió, si quisieras dispararme, primero tendrías que cargar el arma. Elena miró la pistola vacía en sus manos y también sonrió. La primera sonrisa verdadera que había logrado en días. Supongo que necesito más lecciones. Supongo que sí. Afuera, la ciudad zumbaba. Adentro, dos personas que habían pasado la vida huyendo aprendían lo que significaba quedarse quietos. Elena llevaba 5 días seguidos encerrada en el departamento. Las paredes empezaban a cerrarse. Necesito salir, le dijo a Marco durante su entrega de suministros de la tarde. Solo 1 hora, aire fresco. Tal vez comprar yo misma algunas cosas. Marco frunció el ceño. Al jefe no le va a gustar. El jefe no tiene que vivir en una caja. Elena tomó su chaqueta, una compra de tienda de segunda mano que la hacía ver como cualquier chica de 20 y tantos. Tendré cuidado. Gorra, lentes de sol, ruta distinta. Tú me enseñaste. Marco la estudió y suspiró. 1 hora. Quédate en calles concurridas. Si algo se siente mal, lo que sea, llamas de inmediato. Lo prometo. Y lo decía en serio. Pero las promesas tendían a romperse cuando el mundo decidía recordarte lo peligroso que era. El supermercado estaba a 3 cuadras, entre una lavandería y una bodega. Elena caminó con la cabeza baja, el cabello castaño oculto bajo una gorra de los Yankees. Compró cosas simples, pan, leche, café instantáneo, sopa enlatada. Lo que compraría Elena Costa. Olvidable. Iba a 2 cuadras del departamento cuando lo sintió. Ese cosquilleo en la nuca, la sensación de que alguien la observaba. Se obligó a no voltearse. Se detuvo frente a una vitrina y usó el reflejo para escanear la calle detrás de ella.
Al principio no vio nada extraño. Peatones, tráfico, el caos normal de la ciudad. Luego los vio. Dos hombres, uno con chaqueta gris, el otro de negro. Se habían detenido cuando ella se detuvo, fingiendo mirar sus teléfonos, pero su lenguaje corporal estaba mal. Demasiado alerta, demasiado enfocado. El corazón de Elena se aceleró. Empezó a caminar de nuevo, más rápido. Ellos la siguieron. Dobló por una calle lateral y luego por otra. Las multitudes de la tarde se fueron diluyendo. Menos gente, menos testigos. Estúpida, pensó. Estúpida, estúpida, estúpida. Sacó el teléfono para llamar a Marco, pero antes de poder marcar, un tercer hombre salió de un portal frente a ella. Era corpulento, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla. Sonrió al verla detenerse. Sofía Carter, dijo. No, Elena. Sofía, fuiste más difícil de encontrar de lo que pensábamos. Elena se giró. Los dos hombres de antes ya se habían cerrado detrás de ella. El de la chaqueta gris sacó un arma, manteniéndola baja y oculta de los autos que pasaban. El señor Morelli quiere hablar contigo, dijo el de la cicatriz, acercándose. Sobre tu nuevo amigo, Lorenzo Vitali. No sé de qué hablas. Elena retrocedió hasta chocar con una pared de ladrillo. Atrapada. Claro que no, dijo el de gris, avanzando por la izquierda. Qué curioso, la chica desaparece y termina en territorio de Vitali la misma noche en que alguien intenta matarlo. Luego desaparece por completo. Eso no es coincidencia. El de negro se acercó por la derecha. ¿Vienes con nosotros? ¿Fácil o difícil? Tú eliges. La mano de Elena se deslizó dentro del bolsillo de su chaqueta. El pequeño spray de pimienta que Marco le había dado estaba ahí. Por si acaso, había dicho. Ojalá nunca lo necesites. ¿Qué quiere Morelli conmigo?, preguntó, tratando de ganar tiempo. Ventaja, sonrió el de la cicatriz. Vitali ha sido un fantasma durante 5 años. Pero todos tienen una debilidad. Y ahora mismo, corazón, tú eres la suya. Estaban demasiado cerca. Elena podía oler el humo de cigarro y la colonia barata. Apretó el spray, el dedo en el gatillo. Entonces todo pasó a la vez. Un auto negro apareció derrapando en la esquina, las llantas chillando. La voz de Lorenzo cortó el aire. Al suelo. Elena se tiró. Estallaron los disparos. El de la chaqueta gris cayó primero, agarrándose el hombro. El de negro se lanzó detrás de un contenedor. El de la cicatriz intentó sujetar a Elena, pero ella giró y le roció el spray directo en los ojos. Gritó, retrocediendo a trompicones. Lorenzo ya estaba fuera del auto, arma en alto, la furia marcada en cada línea de su rostro. Disparó 2 veces más, controlado, preciso. El de negro cayó. El de la cicatriz seguía sujetándose los ojos en llamas cuando Lorenzo le disparó en la pierna. Quédate abajo, le gritó a Elena. Avanzó revisando los cuerpos, apartando las armas de una patada. El de gris seguía vivo, gimiendo. Lorenzo apoyó el arma en su frente. ¿Cómo la encontraron? Vete al infierno. Lorenzo montó el arma. ¿Cómo? Hemos estado vigilando todas tus propiedades, dijo el hombre entre gemidos. Morelli sabe de cada escondite, cada ubicación. El almacén, el lugar de la quinta. Tenemos ojos en todas partes desde hace días. El hielo recorrió las venas de Elena. Todos los escondites. Lo saben todo. La expresión de Lorenzo se oscureció. Golpeó al hombre con la culata una vez, dejándolo inconsciente, y luego se volvió hacia ella. ¿Puedes caminar? Ella asintió, con las piernas temblando. Al auto, ya. Prácticamente la arrastró hasta el vehículo y la empujó al asiento trasero. Marco conducía, con el teléfono pegado a la oreja,
dando órdenes a gritos. No me importa. Saquen a todos. Todas las ubicaciones están comprometidas. Muévanse. Lorenzo se deslizó junto a Elena y enseguida la revisó buscando heridas. ¿Te tocaron? ¿Estás herida? Estoy bien. Solo. ¿En qué estabas pensando? La furia en su voz la hizo estremecerse. Saliste sola. Sin respaldo. Fui cuidadosa. ¿Cuidadosa? Sus manos se cerraron en puños. Te estaban esperando, Sofía. Sabían dónde buscar. No me llames así, dijo ella en voz baja. Sofía está muerta. El auto zigzagueó entre el tráfico. Marco iba tomando desvíos al azar, revisando si alguien lo seguía. En el asiento trasero, Lorenzo y Elena permanecían en un silencio tenso. Finalmente, Lorenzo habló, con la voz fría y controlada. Te usaron como carnada. Morelli sabía que si te encontraba primero, yo iría. Contaba con eso. Elena frunció el ceño. ¿Pero cómo encontraron el departamento? Dijiste que nadie sabía de ese lugar. Alguien habló. O alguien me ha estado vigilando desde hace más tiempo del que creía. Lorenzo sacó su teléfono y revisó mensajes. Acaban de allanar 3 de mis ubicaciones. La gente de Morelli las atacó al mismo tiempo hace 15 minutos. Elena sintió náuseas. Mientras me salvabas, mientras yo era usada como distracción. Lorenzo la miró y por primera vez ella vio algo que podía ser miedo debajo de la rabia. Está moviendo sus piezas. Todo. Las conferencias de tu padre, la cobertura mediática, el rastrearte. Todo estaba diseñado para obligarme a salir y exponer mi red. Marco miró por el retrovisor. Jefe, ¿a dónde vamos? No podemos volver a ninguna propiedad. Lorenzo guardó silencio un largo momento. Luego dijo algo que le heló la sangre a Elena. Vamos al único lugar que Morelli jamás esperaría. Cruzó la mirada con ella. Vamos a donde todo empezó. Donde murió mi hermana. La villa estaba sobre un acantilado con vista al océano, a 1 hora al norte de la ciudad. Era hermosa de una forma inquietante. Piedra blanca desgastada por la sal, ventanas oscuras, el jardín invadido por rosas silvestres. Un lugar que guardaba recuerdos como prisioneros. Lorenzo apagó el motor y se quedó inmóvil, mirando la casa. Jefe, dijo Marco en voz baja desde el asiento delantero. Danos 1 hora. Revisamos el perímetro y luego vigilamos desde la carretera. La voz de Lorenzo fue plana, vacía. Nadie conoce este lugar excepto tú y yo. Y ahora ella. Marco miró a Elena por el retrovisor. Lorenzo también la miró, de verdad la miró. Algo crudo cruzó su rostro. Y ahora ella. Dentro, la villa estaba congelada en el tiempo. El polvo lo cubría todo, pero debajo se notaban gestos cuidadosos. Flores marchitas en un florero, libros apilados en una mesa, una manta sobre una silla como si alguien acabara de levantarse y salir. Lorenzo se movía por el lugar como un fantasma que regresaba a atormentarse. Abrió las cortinas y dejó entrar una luz débil de la mañana. El polvo danzaba en el aire. Era de Isabella, dijo al fin. Mi hermana. La compró hace 5 años con el dinero de su negocio de fotografía. Decía que necesitaba un lugar tranquilo, donde los asuntos de la familia no pudieran alcanzarla. Elena se quedó cerca de la puerta, sintiendo que pisaba un terreno sagrado. Es hermosa. Aquí la asesinaron. El tono de Lorenzo no cambió, pero sus hombros se tensaron. Hace 6 años, el 14 de febrero. Día de San Valentín. Pensó que era irónico morir en un día sobre el amor. Hizo una pausa. Don Morelli lo hizo personalmente. Lorenzo se giró y Elena vio algo roto en sus ojos. Ella no tenía nada que ver con el negocio. Nunca lo tocó. Era fotógrafa, por Dios.
Tomaba fotos de pájaros y atardeceres y se llamaba a sí misma artista. Caminó hasta la repisa donde había una fotografía enmarcada. Una joven con el mismo cabello oscuro y rasgos afilados de Lorenzo, pero con ojos más cálidos. Se reía de algo fuera del encuadre. Morelli quería mandar un mensaje. Yo me negué a trabajar con él, rechacé su oferta de sociedad, así que vino aquí y... La mandíbula de Lorenzo se apretó. Lo hizo pasar por un robo, pero dejó su firma. Una moneda de oro en su mano. Tradición siciliana antigua. Sangre. Elena sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Lo siento mucho. Lorenzo soltó una risa amarga. Todos lo sentían. Mi familia, mis socios, incluso los policías que no pudieron probar nada. Todos mandaron flores y dijeron las palabras correctas. Pero él, lo siento, no la devuelve. Él, lo siento, no es justicia. Elena lo miró. ¿Es eso lo que es esto, justicia? Ya no sé qué es esto, dijo Lorenzo, dejándose caer en una silla, de pronto exhausto. Pasé 6 años construyendo poder, alianzas, eliminando amenazas, convirtiéndome en alguien a quien Morelli no pudiera tocar. Me decía que estaba protegiendo lo que quedaba de mi familia, a mi gente. ¿Lo estabas? No, dijo él, alzando la vista. Estaba construyendo una jaula. Más grande, más bonita que la que Morelli quería para mí, pero igual una jaula. Creí que el miedo mantenía leal a la gente. Que si todos me temían, nunca me traicionarían como traicionaron a mi padre. Elena se acercó y se sentó en el borde de la mesa. ¿Y ahora? Ahora entiendo que el miedo solo mantiene a la gente en silencio. La voz de Lorenzo bajó casi a un susurro. Isabella no le tenía miedo a nada. Vivía como quería, amaba a quien quería, decía lo que pensaba. Era libre de una manera en la que yo nunca lo fui. Y Morelli la mató porque su libertad me hacía vulnerable. El océano golpeaba las rocas afuera. La villa parecía contener la respiración. Después de que murió, continuó Lorenzo, dejé de permitir que la gente se acercara. Dejé de confiar en cualquiera que no fuera Marco. Levanté muros tan altos que nada pudiera herirme. Miró a Elena. Y entonces tú te subiste a mi coche, aterrada y desesperada, y me pediste que no te llevara de vuelta. Confiaste en un desconocido armado porque cualquier cosa era mejor que la jaula de la que huías. Yo no tuve opción. Hizo una pausa. Tampoco tú. No de verdad. Lorenzo se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas. Me recuerdas a ella. A Isabella. Esa misma rebeldía, esa negativa a pertenecerle a alguien. Elena sintió algo moverse en su pecho. No soy tu hermana, Lorenzo. Lo sé. Sonrió con tristeza. Pero a Isabella le habrías caído bien. Siempre decía que el mundo necesitaba más mujeres que supieran defenderse. Elena pensó en la última semana, en aprender a disparar, a esconderse, a ser alguien nueva. Pensó en los hombres del callejón, en el miedo, en la adrenalina. Pensó en las manos de Lorenzo sobre las suyas, enseñándole a sobrevivir. Entonces hagamos ruido, dijo con firmeza. Lorenzo alzó la mirada. ¿Qué? Dijiste que el miedo mantiene a la gente en silencio. Entonces hagamos ruido. Elena se puso de pie, la energía recorriéndola. Morelli cree que ganó. Mi padre cree que soy indefensa. Ambos esperan que nos escondamos, que corramos, que tengamos miedo. No. Escucha. Comenzó a caminar, pensando en voz alta. Están jugando un juego donde ellos controlan la narrativa. Chica desaparecida. Criminal peligroso. Historia trágica, ¿y si cambiamos la historia, y si dejamos de escondernos y empezamos a contraatacar? Lorenzo también se puso de pie, algo parecido a la esperanza brillando en su expresión. Estás hablando de hacerlo público. Estoy hablando de exponerlo todo.
El lavado de dinero de mi padre, las operaciones de Morelli, la corrupción, todo. La voz de Elena se fortaleció. Puedo acceder a los archivos de mi padre. Tú tienes pruebas contra Morelli. Dejamos de jugar su juego y empezamos el nuestro. Por primera vez desde que entraron en la villa, Lorenzo parecía realmente presente, vivo. Eso es guerra. Una vez que empezamos, no hay vuelta atrás. Bien, sonrió Elena. Ya estoy cansada de mirar atrás. Lorenzo la estudió un largo momento. Luego cruzó la habitación y le tendió la mano, no para un apretón, sino para algo más profundo, un pacto. Entonces démosles una guerra que nunca olviden. Elena tomó su mano. Por la ventana, el sol se alzaba sobre el océano, volviendo el agua dorada. En ese instante, de pie en la casa de una mujer muerta junto a un hombre roto por el dolor, Elena sintió algo que no había sentido en años. Propósito. Al caer la noche, estaban de regreso en la ciudad. No en ninguna de las ubicaciones conocidas de Lorenzo, sino en una oficina alquilada sobre un diner abierto las 24 horas, en un vecindario donde nadie hacía preguntas. Marco lo había organizado en cuestión de horas. Laptops, teléfonos desechables y una línea directa con la gente más confiable de Lorenzo. Elena estaba sentada frente a un escritorio, los dedos volando sobre el teclado. Llevaba 3 horas seguidas, con el café ya frío a su lado, navegando por los archivos encriptados de su padre. ¿Cómo vas?, preguntó Lorenzo, dejando una taza de café caliente. Entré, respondió Elena con la voz tensa por la concentración. Pero se volvió más listo. Cambió contraseñas, agregó capas extra de seguridad. Está tomando más tiempo del que pensé. Tenemos tiempo. ¿Seguro? Ella levantó la vista. Morelli sabe que estamos en algún lugar. Tus escondites están quemados, ¿cuánto antes de que nos encuentre aquí? Lorenzo tomó una silla y se sentó a su lado. Entonces trabaja más rápido. Elena le lanzó una mirada y volvió a la pantalla. Ahí. La carpeta del desarrollo del muelle. La que mencioné antes. Hizo clic entre archivos, contratos, facturas, calendarios de pago. A simple vista todo parecía legítimo. Carter Construcción recibiendo pagos por materiales, mano de obra, permisos. Negocios normales. Pero Elena sabía qué buscar. Años observando a su padre le habían enseñado sus patrones. Aquí, dijo, abriendo una hoja de cálculo. Mira estos pagos a proveedores. Suncoast Materials, Premier Steel Supply, Harbor Logistics. Nombres de empresas que parecen normales. Pero son fachadas. Mira los montos. Siempre justo por debajo de $10,000. Ese es el umbral de reporte. Cualquier cosa por encima se marca por regulaciones federales. Sus dedos se movían rápido. Y mira esto. Suncoast Materials se registró 3 días antes del primer pago. Sin historial, sin contratos previos, sin dirección física, solo un apartado postal. Lorenzo se inclinó más cerca. ¿Cuánto? Elena abrió un resumen. En los últimos 18 meses, aproximadamente $14 millones canalizados a través de estas empresas fantasma. Y mira a dónde va el dinero después. Abrió los registros de transferencias. Pasa por varias cuentas, cada transacción cuidadosamente estructurada, hasta terminar en cuentas registradas a nombre de Morelli Holdings. Eso es, dijo Lorenzo en voz baja. Esa es la prueba definitiva. Tu padre ha estado lavando el dinero de Morelli a través de contratos de construcción. Y hay más, dijo Elena, abriendo otro archivo. Estos correos muestran que mi padre sabía exactamente lo que hacía. Tiene correspondencia con alguien identificado como MV. Supongo que es alguien de la organización de Morelli. Hablan de calendarios de pago, plazos de proyectos, de cómo estructurar las transacciones para evitar supervisión federal. Lorenzo sacó su teléfono.
Conozco a una periodista independiente. Pasó 5 años intentando exponer a Morelli, pero nunca tuvo pruebas concretas. Esto es exactamente lo que necesita. ¿Protegerá a su fuente? Con su vida. Lorenzo empezó a escribir. Querrá verificar todo antes de publicar, pero cuando esto salga a la luz, el FBI no tendrá opción más que investigar. El imperio de tu padre se derrumba. Las conexiones de Morelli quedan expuestas. Y yo obtengo mi libertad, añadió Elena. Ella presionó unas teclas más, empaquetando todos los archivos en una carpeta encriptada. Envíale todo. Correos, registros bancarios, registros de las empresas fantasma. Todo está aquí. Lorenzo envió el paquete y luego hizo una llamada rápida. Elena no pudo oír lo que decía, pero su tono era urgente, intenso. Cuando colgó, la miró con algo muy parecido a la admiración. Ya lo tiene. Dice que puede tener la historia lista en 6 horas. La publicará primero en línea y luego enviará todo a los fiscales federales. Elena sintió como algo se aflojaba en su pecho. ¿De verdad está pasando? Todavía no. Lorenzo se levantó y empezó a caminar de un lado a otro. Publicar la evidencia es el primer paso. Pero Morelli no va a caer sin pelear. En cuanto salga la historia, sabrá que fuimos nosotros. Vendrá por nosotros con todo lo que tiene. Entonces, ¿qué hacemos? La expresión de Lorenzo se endureció. No esperamos a que nos encuentre. Lo sacamos de su escondite. Esta noche. Sacó el teléfono otra vez e hizo otra llamada. Esta vez, Elena escuchó su parte de la conversación. Es Vitali. Tengo información que Morelli quiere. Detalles sobre cargamentos que entrarán por el puerto la próxima semana. Mercancía de alto valor. Una pausa. Dile que estoy dispuesto a negociar. Terreno neutral. El muelle abandonado del Pier 17, a medianoche. Solo él y yo. Colgó y miró a Elena. Morelli ha querido acceso a esas rutas marítimas durante años. No va a poder resistir el anzuelo. Estás preparando una trampa. Estamos preparando una trampa. Lorenzo revisó su arma y luego le entregó a Elena la Glock con la que había estado entrenando. La periodista publica la historia a medianoche, justo cuando Morelli cree que se va a reunir conmigo para negociar. El FBI estará monitoreando todos los canales de comunicación en cuanto salga la noticia. Si Morelli aparece en el muelle, cae directo en custodia federal. Elena revisó su propia arma, las manos más firmes que una semana atrás. Pero no va a venir solo. Yo tampoco. Lorenzo la miró con seriedad. Marco ya está colocando a nuestra gente alrededor del perímetro, pero Elena, necesito que te quedes atrás, oculta. Si algo sale mal, vas a necesitar respaldo. Ella sostuvo su mirada. No me voy a quedar al margen mientras tú te juegas todo. Esto no es una negociación. No, no lo es. Elena se puso de pie, enderezando los hombros. Somos socios, ¿recuerdas? No me escondo mientras tú peleas mis batallas. Lorenzo la observó durante un largo momento. Luego, para su sorpresa, sonrió. Una sonrisa real que le transformó por completo el rostro. A Isabella definitivamente le habrías caído bien. Extendió la mano. Elena la tomó, sintiendo las callosidades, la fuerza, la confianza. Terminamos esto esta noche, dijo Lorenzo en voz baja. Tu libertad, mi paz. Nuestra guerra, añadió Elena. Afuera, la ciudad brillaba con luces. En algún lugar, don Morelli estaba recibiendo un mensaje que había esperado durante años. En otro, una periodista se preparaba para destruir un imperio con palabras y pruebas. Y en algún punto entre el miedo y la libertad, 2 personas que habían pasado la vida huyendo se preparaban para dar su última batalla. El reloj avanzaba hacia la medianoche.
El Pier 17 a las 11:30 de la noche parecía el fin del mundo. Contenedores oxidados apilados como lápidas de metal. Grúas rotas extendiéndose hacia un cielo sin luna. El agua golpeando los pilotes de madera podrida, con un sonido hueco y perturbador. Elena estaba en cuclillas detrás de un contenedor, a unos 50 metros del punto de encuentro. El auricular en el oído, la Glock en la mano. Desde ahí podía ver a Lorenzo de pie bajo una sola farola parpadeante, solo y completamente expuesto. Marco y otros 4 hombres estaban distribuidos alrededor del perímetro, invisibles entre las sombras. Chequeo de calma, crepitó la voz de Marco en su oído. Copiado, susurró Elena. El corazón le latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. Elena, recuerda, la voz de Lorenzo sonó tranquila y firme. Tú eres nuestros ojos. Si ves algo raro, lo dices. No intentes ser una heroína. Lo mismo digo, respondió ella. A las 11:45, unos faros atravesaron la oscuridad. 3 SUV negros avanzaron por el muelle, despacio, de forma deliberada. Se detuvieron a unos 9 metros de Lorenzo, con los motores encendidos. Los dedos de Elena se tensaron alrededor del arma. Las puertas se abrieron y los hombres salieron. 8, 10, 12. Todos armados, todos moviéndose con precisión militar. Son más de los que esperábamos, murmuró Marco por la radio. Entonces se abrió la última puerta y don Morelli bajó del vehículo. Incluso a la distancia, Elena entendió por qué la gente le tenía miedo. Era más bajo de lo que había imaginado, quizá unos 60 años, pero se movía con absoluta seguridad. Cabello plateado, traje caro, un rostro que parecía tallado en piedra y crueldad. Vitali, la voz de Morelli se extendió por el muelle. Ha sido difícil de localizar. He estado ocupado sobreviviendo. Las manos de Lorenzo permanecieron visibles, vacías. Querías acceso al puerto. Te lo estoy ofreciendo. Hablemos de términos. Morelli se rió. ¿Términos? ¿Crees que estás en posición de negociar? Chasqueó los dedos. Más hombres aparecieron desde los contenedores detrás de Lorenzo. 4 de ellos, cerrándole la retirada. El estómago de Elena se hundió. Habían estado esperando, escondidos. Es una trampa, susurró por la radio. Mantengan posiciones, ordenó Marco. Esperen mi señal. No estoy aquí para negociar, Lorenzo dio un paso adelante. Estoy aquí para cobrar una deuda. 6 años he esperado. 6 años desde que rechazaste mi sociedad. Desde que te volviste intocable. Pero todos se vuelven tocables tarde o temprano. Como Isabella. La voz de Lorenzo se volvió de hielo. Tu hermana fue un mensaje que te negaste a leer. Morelli sacó una moneda de oro y la hizo girar entre los dedos. Así que envié otro mensaje. La chica Carter. Te encariñaste, Lorenzo. Ese fue tu error. La sangre de Elena se heló. Lo sabía. Siempre lo había sabido. ¿Dónde está?, preguntó Morelli. Sáquenla y tal vez te mate rápido. Lorenzo no se movió. Ya no está aquí. Está a salvo en algún lugar. Nunca la encontrarás. Mentir no se te da bien. Morelli hizo un gesto y 2 de sus hombres sujetaron a Lorenzo por los brazos, obligándolo a arrodillarse. Última oportunidad. ¿Dónde está la chica? Entonces Elena los vio. Puntos rojos. Mirillas láser moviéndose sobre el pecho de Lorenzo desde 3 direcciones distintas. Francotiradores, gritó por la radio. Contenedores, lado norte. 3 tiradores. Todo explotó al mismo tiempo. Los hombres de Marco abrieron fuego. Los de Morelli respondieron. Los disparos estallaron por todo el muelle. Destellos como relámpagos, balas chocando contra el metal. Lorenzo se retorció y se liberó de quienes lo sujetaban. Uno cayó.
El otro retrocedió cuando Lorenzo sacó un arma de la funda en el tobillo. Elena corrió agachada, buscando un mejor ángulo. Vio a uno de los francotiradores reajustar la mira. El punto rojo siguió a Lorenzo cuando se lanzó detrás de una caja. No pensó. Levantó la Glock y disparó. El primer tiro falló. El segundo golpeó el contenedor junto al francotirador. El tercero le dio en el hombro y soltó el rifle con un grito. Elena, retrocede. La voz de Lorenzo estaba cargada de miedo, pero ella no pudo hacerlo. Dos hombres de Morelli estaban flanqueando la posición de Marco. Disparó 2 veces más, obligándolos a cubrirse. Entonces alguien la agarró por detrás. El entrenamiento entró en acción. Clavó el codo hacia atrás, escuchó un gemido, giró y disparó a quemarropa en la pierna de su atacante. Cayó aullando. Tengo 3 encima, gritó Marco. Esquina suroeste. Una ráfaga de fuego automático lo cortó. El corazón de Elena se detuvo. Luego la voz de Marco volvió, jadeante, pero viva. ¿Estoy bien? Ellos no. Lorenzo avanzaba ahora, empujando hacia Morelli. Pero uno de los francotiradores se había reubicado y Elena vio el punto rojo posarse en la espalda de Lorenzo. Lorenzo, al suelo. Él cayó. La bala que iba a su columna golpeó el contenedor detrás. Elena disparó al francotirador. Una vez, 2. Se agachó y perdió el ángulo. Entonces Lorenzo se levantó y corrió. Se lanzó sobre Morelli. Ambos cayeron al suelo. La pelea fue brutal, desesperada. Morelli alcanzó el costado herido de Lorenzo y presionó con fuerza. Lorenzo jadeó, el rostro volviéndose blanco, pero no se detuvo. Su puño conectó con la mandíbula de Morelli. Una vez. 2. Elena corrió hacia ellos, pero alguien se interpuso en su camino. Uno de los hombres de Morelli, enorme y lleno de cicatrices. Levantó su arma. Ella fue más rápida. 3 disparos al centro del pecho. Cayó. Entonces sonaron las sirenas. Policía, agentes federales. El muelle se inundó de luces rojas y azules. La historia de la periodista había salido exactamente a medianoche y todas las agencias se estaban moviendo. FBI, suelten las armas. Los hombres de Morelli se dispersaron, algunos disparando, otros huyendo. Lorenzo se alejó tambaleándose de Morelli, respirando con dificultad, la sangre empapándole la camisa. Morelli intentó escapar. Elena se puso frente a él, arma en alto, mano firme. Se acabó, dijo. La mano de Morelli se movió hacia su chaqueta. El disparo de Lorenzo le dio en el hombro, haciéndolo girar. Los agentes federales se abalanzaron sobre él, lo tiraron al suelo y lo esposaron mientras gritaba insultos y amenazas. Lorenzo se tambaleó. Elena lo sostuvo antes de que cayera. Estoy bien, jadeó. Solo se abrió la herida vieja. Te volvieron a disparar, ¿verdad? Tal vez un poco. Sonrió a pesar del dolor. Pero me salvaste. Ese francotirador habría. Nos salvamos mutuamente. Elena sostuvo su peso mientras Marco corría hacia ellos. Eso es lo que hacen los socios. A su alrededor, los agentes federales reunían a los hombres de Morelli. Alguien le leía sus derechos. Alguien más aseguraba la escena. La guerra había terminado. Habían ganado. Regresaron a la villa mientras el amanecer pintaba el cielo de dorado y rosa. Lorenzo se negó a la ambulancia y al hospital. Demasiadas preguntas, había dicho entre dientes. En su lugar, Marco lo atendió en el auto. La herida vieja abierta de nuevo y un nuevo rozón en las costillas donde una bala había pasado demasiado cerca. Cuando llegaron a la villa de Isabella, el rostro de Lorenzo estaba gris por la pérdida de sangre y el agotamiento. Elena y Marco casi lo cargaron hasta adentro y lo recostaron en el sofá.
Los suministros médicos que Marco había guardado allí meses atrás seguían en buen estado. Las manos de Elena temblaban mientras ayudaba a limpiar las heridas, viendo cómo Lorenzo apretaba la mandíbula con cada toque. Deberías estar en un hospital, dijo por 10ª vez. Voy a vivir, su voz era débil, pero firme. Siempre lo hago. Marco dio un paso atrás, evaluando su trabajo. Necesitas descansar, jefe. Descanso de verdad. Nada de moverte por al menos 48 horas. No puedo. Hay demasiado que hacer. Lorenzo. Empezó Elena. La historia de la periodista está en todos lados, interrumpió Marco revisando su teléfono. Todos los medios importantes la publicaron. El FBI allanó 3 propiedades de Morelli. Las oficinas de tu padre están llenas de agentes federales. Ambos están acabados. Elena sintió un vacío extraño. Debería sentirse triunfante, reivindicada, libre. En cambio, solo estaba cansada. ¿Y yo?, preguntó en voz baja. La historia del secuestro. Los reportes de persona desaparecida. Marco y Lorenzo intercambiaron una mirada. Yo me encargué, dijo Lorenzo. Llamé a un fiscal federal que conozco. Expliqué que estabas huyendo de un matrimonio arreglado, que te fuiste por tu propia voluntad. Con el imperio de tu padre derrumbándose y su credibilidad destruida, nadie va a presentar cargos. Entonces, puedo volver a casa. No hay casa. Los ojos grises de Lorenzo se encontraron con los de ella. Los activos de tu familia están congelados. La mansión probablemente será incautada. Tu padre enfrenta al menos 20 años. Eres libre, Elena. Completamente libre. Las palabras deberían haber sonado a liberación. En cambio, se sintieron como una caída. Les doy privacidad, dijo Marco dirigiéndose a la puerta. Estaré afuera si necesitan algo. Cuando quedaron solos, la villa se sintió demasiado silenciosa. Las olas del océano chocaban contra los acantilados. La luz del amanecer se extendía sobre los pisos cubiertos de polvo. Elena estaba sentada frente a Lorenzo, incapaz de mirarlo. ¿Qué pasa ahora? ¿Ahora? Lorenzo soltó una risa que se transformó en un suspiro cansado. Ahora desaparezco. Ella alzó la cabeza de golpe. ¿Qué? Morelli está bajo custodia, pero su organización no ha desaparecido. Tiene lugartenientes, soldados, gente que va a querer venganza. Lorenzo se movió, intentando sentarse más erguido. El FBI va a querer que testifique eventualmente. Eso me convierte en un objetivo para todos. La gente de Morelli, policías corruptos, cualquiera que se haya beneficiado del viejo sistema. ¿Así que huyes? Así que desaparezco. Nueva identidad, nueva ciudad, nueva vida. Su expresión era cuidadosamente neutral. Todo ya está arreglado. Marco lo dejó listo. Mañana por la noche, Lorenzo Vitali será un fantasma. Elena sintió que algo se quebraba en su pecho. ¿Así de simple? Así de simple. ¿Y yo? Su voz salió más pequeña de lo que quería. ¿Qué pasa conmigo? Lorenzo la miró y esta vez de verdad la miró. En esos ojos grises, Elena vio todo lo que él no estaba diciendo. Si me quedo, dijo en voz baja, irán por ti después. Te usarán para llegar a mí, te lastimarán para lastimarme. Ya perdí a una persona. Yo, se detuvo, la mandíbula tensa. No voy a perder a otra. No soy Isabella. No, no lo eres. Lorenzo metió la mano en su chaqueta, haciendo una mueca de dolor, y sacó un sobre. Pero sigues siendo alguien que me importa, alguien que merece algo mejor que ser daño colateral en mi guerra. Le entregó el sobre. Dentro, Elena encontró un pasaporte. Su rostro, pero con otro nombre. Claire Bennett, 23 años, nacida en Portland. También había una escritura.
El título de propiedad de un pequeño café en un pueblo costero a 3 horas al norte, completamente pagado. El nombre de Clyde Bennett figuraba en el documento. ¿Qué es esto?, susurró Elena. Tu segunda oportunidad. La voz de Lorenzo sonó áspera. El café lleva un año cerrado, pero la estructura está bien. Necesita trabajo, pero nada que no puedas manejar. Un pueblo pequeño, tranquilo, seguro. Un lugar donde nadie conoce a Sofía Carter ni a Lorenzo Vitali. Donde puedes decidir cómo se ve de verdad una vida libre. Los ojos de Elena ardieron. ¿Me estás dando un café? Te estoy dando una elección. Puedes ir a cualquier lugar, ser quien quieras. Pero si quieres un punto de partida, hizo un gesto hacia la escritura. Isabella siempre decía que todos necesitan un lugar que se sienta como hogar. Un lugar que sea completamente tuyo. Lorenzo, no eres el monstruo que dicen. Las palabras salieron de golpe. Las noticias, las historias, la reputación. No eres esa persona. Sí lo soy. La expresión de Lorenzo se endureció. He matado gente, Elena. He lastimado personas, construye un imperio basado en el miedo y la violencia. El hombre que te salvó en ese estacionamiento es el mismo que ha estado peleando una guerra durante 6 años. Eso no desaparece sin más. Entonces, ¿por qué se siente como si fueras la única persona que de verdad me ha visto? La pregunta quedó suspendida entre ellos. La fachada de Lorenzo se quebró y por un instante Elena vio más allá de los muros que había construido. Vio el dolor, la soledad, el deseo desesperado de algo real y una vida levantada sobre mentiras. Porque tú también eres la única persona que me ha visto a mí, dijo finalmente. Se quedaron en silencio. El amanecer llenó la habitación de luz dorada, iluminando el polvo en el aire y el espacio entre ellos, que se sentía infinito y al mismo tiempo imposiblemente pequeño. Debería irme, dijo Elena, aunque cada parte de ella quería quedarse. Deberías, respondió Lorenzo, sin moverse. Elena se levantó, apretando el sobre. Caminó hasta la puerta, con la mano en la perilla. Luego se detuvo. ¿Alguna vez volveré a verte? Lorenzo guardó silencio tanto tiempo que ella pensó que no respondería. No, dijo al fin. Ese es el punto. Elena asintió, con la garganta demasiado cerrada para hablar. Abrió la puerta. Elena. Ella se giró. Lorenzo la miraba como los hombres que se ahogan miran la orilla, desesperados y resignados al mismo tiempo. Me diste algo que no había tenido en 6 años, dijo. Me diste paz. Y tú me diste libertad, susurró Elena. Salió al amanecer, dejando atrás al hombre que la había salvado y la vida que nunca había querido del todo. Detrás de ella, Lorenzo Vitali se quedó solo en la villa de su hermana muerta, sangrando y vivo, observando el amanecer quizá por última vez. Algunas despedidas son temporales. Esta se sentía eterna. 6 meses después, Clyde Bennett despertó con el sonido de las gaviotas y las olas. El café, su café, estaba en el borde de un pequeño pueblo costero llamado Arborview. Población 3.000 habitantes, una sola calle principal. El tipo de lugar donde todos se conocen, pero nadie hace demasiadas preguntas sobre la chica callada que compró la vieja propiedad Morrison y la convirtió en algo hermoso. Elena, no, Clyde ahora, siempre Clyde, se estiró y miró por la ventana del dormitorio sobre el café. El océano se extendía sin fin, gris azulado bajo la luz de la mañana. Había dejado de tener pesadillas hacía 3 semanas y de mirar sobre su hombro 2 semanas antes. La libertad, había aprendido, llegaba en pequeños momentos. Preparar su propio café, elegir sus propios horarios, no rendirle cuentas a nadie. Se vistió con jeans y un suéter sencillo, ropa que ella misma había comprado y elegido, y bajó las escaleras. El café había tomado 4 meses de renovación. Ella había hecho casi todo el trabajo, aprendiendo a pintar paredes y restaurar mesas con videos de YouTube y pura terquedad.
El espacio era pequeño pero acogedor. Sillas desiguales, arte local en paredes de ladrillo expuesto, un menú que cambiaba a diario según lo que tuviera ganas de hornear. Ayer, scones de limón. Hoy, muffins de arándanos porque el mercado tenía fruta fresca. A las 7 en punto, volteó el letrero a abierto y llegó su primera clienta habitual, la señora Chun, que venía todas las mañanas por café negro y el periódico. Buenos días, Claire, dijo sentándose en su mesa de siempre. Buenos días, señora Chun. Lo de siempre, por favor, querida. Claire sirvió el café, dejó el periódico y volvió a los muffins. Esta era su vida ahora. Simple, honesta, suya. Cerca del mediodía, durante la hora fuerte del almuerzo, 15 personas contaban como hora fuerte en Arborview. Claire vio un titular en un periódico abandonado. Carter Construction sentenciada a 22 años. No leyó el artículo. No lo necesitaba. El imperio de su padre había caído exactamente como Lorenzo lo había predicho. La investigación destapó a decenas de funcionarios, contratistas y socios corruptos. Su madre se había divorciado de él en menos de un mes y había huido a Europa con los activos que no estaban congelados. Sophia Carter ya no existía. Esa familia tampoco. Claire limpió el mostrador y siguió adelante. A las 3, la señora Rodríguez llegó con su club de lectura. A las 4, los estudiantes de secundaria entraron por chocolate caliente y wifi. A las 5:30, Claire empezó a cerrar, decidida a cerrar temprano. Los viernes eran lentos y se había prometido ver el atardecer esa noche. Entonces vio el periódico que alguien había dejado en la mesa 6. Otro diario, otro titular. Presunto jefe criminal Lorenzo Vitali dado por muerto en explosión en muelle. Las manos de Claire se congelaron sobre la cafetera. Agarró el periódico y leyó con desesperación. Una explosión en el Pier 17 hacía 3 semanas. Investigación federal. No se recuperó ningún cuerpo, pero testigos afirmaban haber visto el auto de Vitali envuelto en llamas. Las autoridades lo daban por muerto. Caso oficialmente cerrado. La cafetera se le resbaló de las manos y se hizo añicos en el suelo. Claire quedó de pie entre cerámica rota y café derramado, mirando palabras que reorganizaban todo su mundo. Muerto. Lorenzo estaba muerto. Excepto que había sido hace 3 semanas. ¿Por qué lo veía hasta ahora? Y algo en el artículo no encajaba. Demasiado conveniente. Demasiado limpio. Limpió el desastre con manos temblorosas, cerró el café y volteó el letrero a cerrado. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y morado. Claire salió a la acera, respirando aire salado, tratando de asimilar lo que había leído. Entonces lo vio. Un auto negro detenido al otro lado de la calle, el motor ronroneando suavemente. No se veía al conductor ni la placa desde esa distancia. El corazón de Claire se detuvo. Caminó hacia el despacio, como en un sueño. El auto estaba vacío, completamente vacío, pero en el parabrisas, bajo el limpiaparabrisas, había un papel. Con dedos temblorosos, lo sacó. La letra era inconfundible. Firme, precisa, claramente suya. Tú me diste paz. Yo te di libertad. No mires atrás. Claire apretó la nota contra su pecho, las lágrimas corriendo por su rostro. Miró la calle vacía. Nadie. Solo el océano, el atardecer y un auto que probablemente ya no estaría ahí si miraba de nuevo en 5 minutos. Estaba vivo. Lorenzo estaba vivo. Y había cumplido su promesa. Había desaparecido tan por completo que ni la muerte pudo encontrarlo. Le había dado libertad. Libertad real, sin ataduras ni deudas ni obligaciones. Volvió a leer la nota. No mires atrás. Claire se quedó en esa esquina mientras el sol se hundía en el océano, sosteniendo un mensaje de un fantasma. Arborview seguía su curso.
Turistas yendo a cenar, vecinos paseando a sus perros, el mundo girando como siempre. Pero Claire Bennet no giraba. Estaba quieta, firme, finalmente segura. Era libre. Libre del control de su padre, de matrimonios arreglados, de la jaula dorada de la vida de Sofía Carter. Libre del miedo, de huir del silencio. Lorenzo Vitali le había dado eso y a cambio ella le había dado paz. La certeza de que alguien a quien amaba había salido intacto de la guerra. Claire dobló la nota con cuidado y la guardó en el bolsillo. Miró el auto negro una última vez, de verdad lo miró, memorizándolo, y luego se dio la vuelta deliberadamente. Caminó de regreso a su café, su hogar, su vida. Detrás de ella, escuchó un motor encenderse, las llantas sobre el pavimento, el sonido alejándose. No miró atrás. Dentro, cerró la puerta y subió las escaleras a su departamento. Mañana volvería a abrir el café. Haría roles de canela, charlaría con la señora Chun y viviría la vida tranquila y común que tanto le había costado ganar. Pero esa noche se quedó en la ventana mirando el océano. Con una mano apoyada en el vidrio, susurró a la oscuridad, gracias. Las olas rompían en la orilla. Las estrellas aparecieron una a una y en algún lugar del mundo, un hombre que había aprendido que la paz valía más que el poder conducía hacia su propia segunda oportunidad. Dos personas que se salvaron mutuamente. Dos vidas reconstruidas desde las cenizas. Por fin, completamente, hermosamente libres.